Si en este momento, por un azar infortunado del destino, los precios del petróleo bajaran de una manera importante en el mercado mundial, Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional. Aquí vendrían a repartir sopas en las esquinas. Venezuela es un país políticamente muy inmaduro, un país además que tiene un grave peligro, que es que no sabe cuáles son sus debilidades, que no conoce bien cuáles son sus flancos débiles, que no está haciendo nada para reforzarlos o para prevenir cualquier catástrofe. En eso estamos viviendo felizmente una vida de parásitos. El verdadero problema central de Venezuela, el problema fundamental, el que debería ser tema de enseñanzas de la escuela primaria y de reflexión en todos los sectores, es que este es un país vulnerable, este es un país improductivo. Si algo presenciamos es el fin de las ideologías. El mundo estuvo envenenado de ideologías hasta ayer y hoy en día no hay ideologías en el mundo. Hoy en día no hay propuesta mágica en el mundo. Hoy en día no hay sino trabajo, producción, organización. Lo dijo hace décadas. ¿Lo supimos escuchar? Esperemos que ahora sí. El doctor Uslar Pietri. Saludos. Así iniciamos el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. Iniciamos 24 horas, voz de la libertad y de la democracia. Y así comenzamos. Venezuela asumió la presidencia de la OPEP en medio de su peor producción petrolera en 30 años. Tiene la palabra el hombre de Gente de Petróleo, excelente persona, excelente profesional, Juan Fernández. Bueno, Napoleón, un saludo en este primer contacto del año 2019 para ti y para la gente que nos ve y nos escucha dentro de las circunstancias, que el 2019 traiga cosas buenas y especialmente para Venezuela, nuestro país, que retorne la democracia, el país de oportunidades para todos y que salgamos de esta pesadilla que tanto daño le está haciendo a nuestro país, la dictadura de Maduro, con su mayor crisis económica, social y política de cualquier país en el contexto mundial actual. Efectivamente, como mencionas, en la reunión del mes de diciembre de la OPEP y bajo el mecanismo de una presidencia rotativa de los países miembros por el periodo de un año, se designó a Venezuela para ocupar tal posición. Obviamente recae en la figura del ministro de Petróleo, en este caso el mayor general Quevedo, y a su vez presidente de PDVSA. Las funciones que ejerce el presidente de la OPEP son meramente protocolares, convocatoria a las reuniones, recepción de los ministros que asistan a las mismas, puesto que la actividad del día a día, la actividad ejecutiva de la OPEP, quien la lleva a cabo es el secretario general, en este caso Barquindo de Nigeria, que por cierto entiendo también está en Venezuela para este absurdo de mañana del atornillamiento en el poder del dictador Maduro. Lo que se pregunta a todo el mundo es cómo este señor, el mayor general Quevedo, un incapaz en el negocio petrolero que ha llevado a la caída más dramática de producción de petróleo en Venezuela, prácticamente a una situación financiera insostenible de petróleos de Venezuela, llena de demandas a ocupar esa posición. Esas son, digamos, las crueldades de la dictadura. El mercado petrolero para el año 2019 tiene como consenso, según la encuesta de Bloomberg, que el precio del crudo Brent está alrededor de los $70 por barril, que además la producción de los Estados Unidos se continuará incrementando, llegando a los 12 millones de barriles por día, y que además hay que tomar en cuenta la situación económica global que está viviendo el mundo, con tanta incertidumbre y con tantos problemas, tanto en los países desarrollados como las relaciones comerciales que tan cuestionadas están hoy en día. Así que no esperemos mucho del actuar del señor Quevedo en la OPEP. Probablemente continúe en Venezuela, eso sí, otorgando contratos a empresas prácticamente fantasmas, poco conocidas en el negocio petrolero, con el anuncio de que va a incrementar la producción,
pero que a su vez todos sabemos que el mecanismo de la corrupción allí continúa vigente. Así que, bueno, seguramente a lo largo de este año estaremos muchas veces en contacto, Napoleón, para hablar de este tema y otros que nos atañen sobre la realidad que vive en estos momentos, lamentablemente, nuestro país. Gracias, Juan Fernández, hombre de Gente de Petróleo, quien fuera alto gerente en Petróleos de Venezuela cuando era orgullo mundial Petróleos de Venezuela. En la Revolución Bonita, en las últimas horas, hubo saqueo en Las Pulgas de Maracaibo, en el mercado de Las Pulgas de Maracaibo, y se encontró maniatado y con tiros en la cabeza en Yare al coronel del ejército Osvaldo Rodríguez Flores. Es la Revolución Bonita. Alfonso Cuarón se molestó cuando se enteró que su película Roma se exhibe en España con subtítulos. Por otro lado, según Julio Borges, la Fuerza Armada Nacional es el último eslabón que falta para recuperar la democracia. Aquí está, señores, Iván Ballesteros con su comentario y plomo parejo. Hola Napoleón, un saludo para todos en Bravo 24. Bueno, te cuento que el pánico anda rondando todos los niveles del gobierno, todos los niveles gubernamentales. Ya en los consejos comunales se habla de que viene una situación bien difícil, bien peligrosa, que ellos van a tratar de enderezar la situación, pero que los camaradas deben estar atentos para defender la revolución. Ellos dicen que los apátridas están conspirando para tumbar la revolución. Sin embargo, eso lo dicen a cierto nivel en los consejos comunales, porque las bases, el pueblo mismo, ya murmura del gobierno y ya no está con el gobierno. Rechaza al gobierno porque los ha utilizado, los ha engañado, los ha empobrecido, y ya no se comen ese cable, ese cuento. Si es en los organismos policiales, las deslealtades ya se ven por todos lados. Porque como decía el Chinito, si no hay real no hay ropa. Esta es una revolución que no tiene filosofía, sino que se mantiene con mercenarios. Y como no hay dinero, ya la gente no arriesga, ya la gente se puso del lado del pueblo. Si saben que van a atacar a unos ciudadanos, les avisan con antelación para cuando ellos lleguen, ahí no hay nadie. Se haga la protesta y así cosas por el estilo, donde desde los propios organismos policiales están saboteando todas las cosas que hace la revolución, pues, para atacar al pueblo. Si es en los organismos militares, bueno, te cuento que en la Guardia Nacional han habido problemas y ya me llegó el chisme que hasta el propio comandante de la Guardia Nacional decía que hay una situación bien difícil, que ellos están esperando cualquier cosa y que la situación difícil se está gestando dentro de los propios componentes militares. O sea, ya es un secreto a voces que los militares rechazan al régimen, rechazan a Maduro y que están dispuestos a volteársele. Te lo digo porque esto ya es voz populi. Con lo que hemos visto que hizo el magistrado Tyron Serpa, bueno, aquí se dispararon las alarmas, y si bien no es cierto que se fueron unas magistradas que las agarraron, que eso es falso, lo que sí es cierto es que tienen una serie de restricciones con pasaporte, con salida del país, y para ustedes contar, porque ya el régimen no confía de nadie. Pero resulta que nadie quiere arriesgarse por la revolución, porque todos coinciden en que esto está tan mal que esto se cae de un momento a otro. Y ahora nadie quiere ser responsable de lo que pasa en el país o de lo que pasó. Por eso vimos al magistrado Tyron desmarcándose, diciendo que bueno, que él estuvo ahí, pero que él estuvo por Nicolás Maduro, pero que él vivía de su sueldo, y echándole, como dicen vulgarmente, toda la paja posible a Nicolás Maduro, después que fuera un hombre de confianza, él y su esposa, porque la esposa era la asistente de la hermana de Maduro. Entonces, como dice el refrán, Napoleón, el barco se hunde y las ratas lo abandonan, están despavoridos. Todo el que tiene dinero
Mal Habido está tratando de salvarlo, ver cómo se va del país para darse la dulce vida. Así como se la está dando el coronel de la Fuerza Aérea, hoy en situación de retiro, y médico, Early Siso, quien fuera médico de Chávez, quien fuera director del hospital militar, y hoy vive feliz con su hijo en Panamá, con el dinero mal habido, y ahora resulta que es proveedor del gobierno, imagínate. Ahora él es uno de los que triangula comida para los clubs desde Panamá hacia Venezuela. O sea, con los reales que se agarró, porque según dicen las malas lenguas del hospital militar, el hombre dilapidó 40.000 millones de dólares que estaban destinados a ser invertidos en el hospital militar y se los raspó. Hizo como el barbarazo, acabó con todo. Napoleón, es todo por hoy, hasta la próxima y un gran saludo y un abrazo a todos los que sintonizan Bravo 24. Venezuela no te aguanta más. Así estamos comenzando, señores, nuestro programa 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia. Les saludamos en los controles Ángel Wilfredo Montero y frente al micrófono quien les habla, Napoleón Bravo. Twitter, Napoleón Bravo. La coproductora es Beatriz Galindo y la producción general está a cargo de Natalia Rodríguez y de Argimiro Rodríguez. Yo ya no me pertenezco. Yo estoy al servicio de la nación. Soy un hombre de nación. Entonces, yo tengo que cumplirle al pueblo de México. Mi amo es el pueblo de México. Entonces es mi responsabilidad. O sea, no fallarle al pueblo de México. Yo no me pertenezco. Yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes. ¿Qué me queda a mí? Servir al pueblo, servir al pueblo, servir a la revolución, servir al socialismo, servir a la patria. Y le pregunto a la analista internacional María Teresa Romero, reconocida ampliamente en el mundo, especialmente el mundo de habla castellano, ¿qué cosa es el populismo, María Teresa? Con muchísimo gusto puedo intentar definir el término populismo, que es un término muy amplio, tiene muchas acepciones desde el punto de vista con el que se intente definir, porque se habla de populismo de izquierda, populismo de derecha, populismo de centro incluso, populismo económico, populismo político. En los dos casos de discursos que han puesto con anterioridad, son realmente ejemplos del más genuino populismo latinoamericano de izquierda. Ese discurso de Hugo Chávez y ese discurso ahora del presente de López Obrador apelan al pueblo, a la soberanía, cuando realmente no son verdad. Son discursos que apelan al pueblo, pero ahora la verdad, en los hechos, en lo que es la actividad política, no se refieren al pueblo, porque son meramente discursos demagógicos. Y esa es la acepción de populismo que se entiende en esos dos discursos. Populismo como demagogia. Cuando se dice una cosa solamente como ideal, como ideología, como propaganda incluso, pero no llega a ser verdad. Son mentiras lo que se dice en el fondo. Esos dos discursos son populistas por eso, por demagogos. El populismo tiene, como dije antes, otras muchas acepciones. En términos económicos, por ejemplo, algunos lo entienden como un discurso muy nacionalista económicamente hablando, no solo políticamente hablando, y que además se puede ser entendido como aquellos subsidios que un Estado, un gobierno, le da a la nación,
o a los sectores menos favorecidos de la nación. Esa es otra forma, otra acepción del término populismo. Pero de nuevo, estos dos discursos que son típicos del populismo latinoamericano son de izquierda y equivalen a la acepción de demagógico. Y son, por supuesto, una farsa porque no dicen la verdad, no apelan a lo que debería ser la verdadera esencia de la política, que debería ser transparente, sincera y decir realmente el pueblo lo que se va a hacer. En este caso, no se va a hacer. Gracias, María Teresa Romero, analista internacional, sobre lo que es el populismo. Por cierto, palabras parecidas a las de López Obrador y Chávez las dijo en su tiempo Hitler y las dijo en su tiempo Benito Mussolini, y realmente con ellos el pueblo no estaba muy bien, que digamos. Pero vamos a ver cuáles son los acontecimientos por lo que la historia recordará las últimas 24 horas. Hablando de los Estados Unidos, tenemos que la noticia más destacada es que Donald Trump volvió a reclamar a los demócratas el dinero para el muro con México. Eso fue en la noche del día martes. Lo único inmoral es que los políticos no hagan nada. Declara emergencia humanitaria y seguridad en la frontera sur. Los demócratas, por su parte, ratificaron que no darán el dinero para el muro y le pidieron a Trump que reabra el gobierno para que el pueblo, que él dice estar gobernando para el pueblo, pueda cobrar, buena parte del pueblo que está trabajando sin cobrar porque el gobierno está cerrado. Por otra parte, en México, López Obrador evita valorar los mensajes de Trump sobre el muro por considerarlo política interna. En Venezuela, Maduro advierte que responderá con mucha fuerza a los países que lo desconozcan tras asumir el día jueves 10 su segundo mandato. En Uruguay, la oposición lanza una dura crítica al presidente Tabaré Vázquez por enviar representantes a la investidura del narcodictador de Venezuela. En Cuba, el presidente Díaz-Canel reemplaza a sus ministros de Transporte y Finanzas. Por su parte, Brasil anuncia el abandono del pacto migratorio de la ONU. Somos un Estado soberano para decidir, asimismo declararon. En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad paraliza la decisión unilateral del presidente Jimmy Morales de cancelar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. En Nicaragua, familiares de los periodistas presos denuncian maltrato. En Perú, la nueva fiscal general promete luchar contra la corrupción. Vamos a ver en las próximas 24 horas, atención, se pronostica la posibilidad de lluvia en Bogotá y San Juan de Puerto Rico, nubes dispersas en Caracas, Orlando, Nueva York, La Habana, Río de Janeiro y Madrid. Un día soleado en Orlando, Tampa y Santo Domingo. Y ahora vamos con los titulares de los tres periódicos de mayor influencia, tanto en los Estados Unidos como más respetados o de los más respetados internacionalmente. Tenemos al New York Times, para empezar, que dice que los demócratas se enfocan sobre las consecuencias del cierre del gobierno y se distancian del problema del muro. USA Today, el periódico de mayor tiraje en los Estados Unidos, encabeza su edición así: Donald Trump dice que está bloqueando el dinero de FEMA para los incendios en California. Y por su parte, The Wall Street Journal asegura que modelos computarizados le indican a los inversionistas: reduzcan todo, señores. Las estrategias de inversión basadas en tendencias han pasado de optimistas a pesimistas a un grado no visto desde la crisis 2007-2008. Este espacio es gracias a la gente de Aptitude Dancewear en el Centro Comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Gente seria de primera. Vamos ahora, señores, con ¿qué pasa en el sur de Florida con los
venezolanos que están allá. Ahí están presidiendo BPES José Colina. Vamos a ver qué está haciendo, qué anuncia José Colina de BPES. En este momento lo tenemos 3 veces a la semana en el espacio. Buenos días, Napoleón. La organización BPEX va a enviar una lista importante al Departamento de Homeland Security de personas que hemos identificado que actúan como mensajeros o testaferros del régimen en Estados Unidos. Viajan constantemente de Venezuela hacia los Estados Unidos a buscar, tratar de hacer negocios aquí o a buscar información, y vamos a enviar esta lista pues esta semana al Departamento de Inmigración para que de forma tal que puedan ser investigados, y vamos a incluir también estos elementos pues en esa propuesta que hemos hecho ante el Congreso de los Estados Unidos para ver si pueden aprobar una ley que permita congelar los activos, congelar las propiedades de todas aquellas personas que han sido participantes del chavismo y del madurismo y viven en los Estados Unidos, y también de todos aquellos que han tenido algún tipo de relación o han tenido algún tipo de trabajo con estas personas, pues que después que hicieron tanto daño en nuestro país, se han venido a vivir acá y a otros países en el mundo. Pero básicamente nos vamos a enfocar en los que están aquí en Estados Unidos, de manera tal que se pueda sentar un precedente e impedir que estos señores, después que hicieron tanto daño al país, después que fueron copartícipes de la destrucción de Venezuela, se vengan a vivir a territorio norteamericano, donde hay también muchas personas que han sido sus víctimas. Es algo parecido a lo que se hizo con el NICA Act, que fue presentado por la Cámara de Representantes, aprobado por el Senado, recientemente firmado por el presidente Donald Trump. Algo similar para los venezolanos que han apoyado a ese régimen, los venezolanos que mantienen relaciones con personas que han apoyado el régimen de Nicolás Maduro en sus diferentes categorías, tanto como funcionarios, colaboradores, testaferros, enchufados. Todas esas personas pues que de una u otra forma se beneficiaron de esta revolución, no puedan permanecer ni puedan tener activos dentro del territorio norteamericano, y todos aquellos que hayan establecido relaciones con ellos pues también sean sancionados, sean vigilados, porque no es permisible pues que después de tanta destrucción y tanto daño que le han causado a Venezuela, estos individuos vengan acá como Pedro por su casa, como que si nada hubiese ocurrido. Y esperemos pues que esta administración y este nuevo Congreso pues tenga a bien pues aprobar un Venezuelan Act que permita cercar y perseguir a esas personas que tanto daño han hecho a Venezuela. Eso es todo, Napoleón. Gracias, José Colina de BPES. Para las próximas 24 horas, atención, se pronostica en Caracas un día con nubes dispersas, temperatura máxima 35 grados centígrados y mínima de 23. En Maracaibo se espera un día soleado con algunas nubes, temperatura máxima 28 grados centígrados y mínima de 24. Hacemos ahora contacto con Venezuela, con Efraín Cruz, a ver qué ha pasado, o lo más destacado que ha pasado en las últimas horas en Venezuela, en la Revolución Bonita. Adelante. Un gran saludo para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos. Impuesto a las transacciones en divisas y criptomonedas. Todas las personas que dentro del país realicen operaciones en cualquier tipo de divisas autorizadas por la ley deberán cancelar las obligaciones tributarias al fisco en moneda extranjera. Así lo refleja el decreto número 3719, publicado en la Gaceta Oficial número 6420, con fecha del pasado 28 de diciembre del 2018. Del pago de impuestos en divisas solo estarán exceptuadas las operaciones que involucren los títulos de valores en la Bolsa de Caracas y la exportación de bienes y servicios realizada por el sector público. El incumplimiento del decreto ordenado por el presidente incluirá sanciones. Asimismo, la determinación del pago de estas obligaciones tributarias serán aplicados al tributo que señala el artículo 3. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN, será la encargada de dictar las normas regulatorias de las adecuaciones que deban realizar las instituciones que conformen el sector bancario para la ejecución de este decreto. En caso de proceder la repetición del pago, recuperación o devolución de los tributos nacionales por los supuestos establecidos en este decreto, se realizará en moneda nacional calculado a la tasa oficial, concluye la norma. Recordemos, las operaciones con divisas se han hecho populares en Venezuela, mientras algunos comercios comenzaron a usar mecanismos de pagos alternos al bolívar como los dólares o las criptomonedas. También algunos servicios se cancelan ya en divisas. En un recorrido realizado por numerosos locales y centros comerciales en Caracas, se pudo constatar que las operaciones en divisa están en auge.
A juicio de la economista Roxamis Marcano, esto se debe a la pérdida de la capacidad del bolívar de ser reserva de valor, unidad de cuenta y unidad de medida. Esto ocasionado por la imperante hiperinflación y las constantes devaluaciones de la moneda nacional. También tenemos que informar que la Asamblea Nacional Constituyente exigió a los poderes públicos del país dar el tratamiento de traidores a la patria y establecer sanciones a todos aquellos ciudadanos que expresen su apoyo a las más recientes declaraciones del Grupo de Lima sobre Venezuela, en las que se atribuyen espacios del mar venezolano a Guyana. El decreto aprobado por la ANC rechazó la injerencista y violatoria declaración del Grupo de Lima el pasado 4 de enero, que pretendería, a juicio del organismo, rebajar a Venezuela a su estado colonial, así como alterar el orden constitucional y la paz del país y la región. El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, insistió en repudiar a aquellos venezolanos que respalden la inmoral e ilegal declaración y ordenó a los poderes judiciales, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, que se abra de inmediato una investigación por traición a la patria a todos aquellos que se plieguen a lo expresado por estos países. Por otro lado, Cabello además advirtió que si la Asamblea Nacional no actuase en defensa de la soberanía y la independencia de la República, rechazando el comunicado del Grupo de Lima, la ANC como poder originario, soberano y plenipotenciario de la nación ejercerá en consecuencia y con apego estricto a la Constitución las acciones necesarias para corregir de manera oportuna y ejemplarizante esta terrible conducta. Y antes de terminar, el monitor de sismos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas ha registrado casi 50 sismos de al menos con 2.5 de magnitud entre el 1 y el 8 de enero. Asimismo encontró 114 en diciembre y tan solo 64 en noviembre del 2018. De esto, al menos 25 se han registrado hasta hoy en Valencia. Al menos 4 de ellos fueron solo el domingo 6 de enero. De estos, solo uno tuvo una profundidad de entre 30 y 80 kilómetros. Mediante un visualizador disponible en la dirección de Fumbisis, puede observarse que entre el 1 de noviembre de 2018 y el 7 de enero de 2019 se registraron 211 sismos, de los cuales 80 sucedieron en la capital carabobeña y de nuevo solo 13 de ellos a una profundidad mayor de los 30 kilómetros. Según los registros sismológicos, el último sismo de gran magnitud durante este siglo fue el 9 de julio de 1997, ocurrió a 10 kilómetros de la ciudad de Cariaco, en el estado Sucre, que destruyó completamente la ciudad y produjo 73 muertes. Y no hubo ningún evento sísmico de magnitud mayor a 5 hasta marzo del 99, en los pedales de la Sierra de Perija, en el estado Zulia. El 12 de septiembre de 2009 también hubo un sismo de magnitud 6.4 a 37 kilómetros de Morón, estado Falcón, que causó pocos daños, y no hubo ningún otro evento mayor de 5 hasta el 6 de julio de 2010 en Huiria, que también ocurrió sin daños importantes. Así que bueno, así están las cosas por Venezuela hoy. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @Babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Atención, el principal titular a esta hora del diario digital La Patilla y uno de los más destacados del Washington Post es que Padrino López pidió a Maduro que dimitiera ofreciendo su propia renuncia. Esto lo publica el Washington Post. Leo. El ministro de la Defensa de Venezuela le dijo el mes pasado al presidente Maduro que dimitiera y agregó que ofrecería su propia renuncia si no lo hacía, informó el miércoles el Washington Post citando de forma anónima a un funcionario de inteligencia de los Estados Unidos. Esto, repito, lo está publicando el Washington Post desde el pasado miércoles. Un gran saludo para todas las personas que... Bueno, vamos entonces con más información. Esta es importante, atención, estos son los resultados de la más reciente encuesta de Megaanálisis sobre lo que piensa el pueblo venezolano acerca de la crisis que vive Venezuela y concretamente de un gobierno de transición. El 81.3% apoya un gobierno de transición. El 57.5% no cree que la Asamblea Nacional construya o designe un gobierno de transición. Y el 80.2% considera, atención, el 80.2% considera
que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio debe encargarse de la designación del gobierno de transición. El 79.7% considera que la Fuerza Armada Nacional debe reconocer y acatar el nuevo gobierno de transición. El 56.5% considera que el nuevo gobierno no debe estar integrado ni por políticos de la Mesa de la Unidad o Frente Amplio, ni por militares, ni chavistas, aunque estén en contra de Maduro. Creo que tengo ya, aquí vamos a llamar a Gustavo Díaz para ver cómo amanece ese dólar arrechamente fuerte en la frontera colombo-venezolana. Ese dólar no, ese bolívar soberano es la cosa, ese bolívar soberano. Vamos a ver si ya está listo Gustavo Díaz. Lo estoy llamando, vamos a ver, no contesta. Vamos a ver. Gustavo Díaz, como ustedes saben, es el presidente de Dollar Today. Gustavo, ya estás en el aire. Cuéntanos cómo amanece ese dólar, ese bolívar soberano acabando con el dólar. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Tienes ahí los datos? Hola, Napoleón. Hola. Y saludos bien, se van 24. El dólar cierra el miércoles 9 y abre el jueves 10 en 1120,17. Qué bárbaro. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 704,58. Y el Bitcoin en 1.694,25. Y el euro en 1.282,46. Es decir, que el bolívar soberano sigue arrasando y acabando con todo gracias a la Revolución Bonita. Así es, destruyendo todo, hasta los cenizas. ¡Qué barbaridad! Gracias, es Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Y ahora le vamos a dar el pase, ya tengo entendido que ya me está diciendo, Wilfredo, ya tenemos a Daniel Lara Faría, ¿no? Creo que tenemos a Daniel Lara Faría. Siga Dollar Today, por cierto, por su Twitter, @Dollar Today. Y ahora Daniel Lara Farías, conductor del programa Así Nos Va en RCR, nos habla del día final, porque ahora sí. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Napoleón, ¿cuántas veces nos han vendido en 20 años la última bala? ¿Cuántas veces en 20 años nos han vendido el día final? ¿Cuántas veces en 20 años nos han vendido la etapa cumbre, el punto culminante, el punto de no retorno, el fin de los finales? Muchísimas veces. El 10 de enero no es ni el principio del fin ni el fin del principio. El 10 de enero no se disparará la última bala. El 10 de enero no se acaba la película. El 10 de enero no comienza la película. El 10 de enero lo que veremos es una serie de situaciones en la que lo único que se discutirá es lo que está escrito en los papeles. Porque a ciencia cierta, la Asamblea Nacional con lo único que cuenta es con papeles y con tinta. Si el señor presidente de la Asamblea Nacional el día de mañana decide, o mejor dicho, si el día de mañana la Asamblea Nacional, el Parlamento, decide que hay una ausencia absoluta de presidente y que por tal razón debe ser juramentado Juan Guaidó ante la Asamblea Nacional como presidente de la República, si eso ocurre mañana, desde mi punto de vista puede ser un simple saludo a la bandera, pues el señor Juan Guaidó estaría a partir de ese momento sustentado solamente en papeles, porque la Asamblea Nacional no tiene un ejército con que defender esa posición. No tiene siquiera cómo defender las instalaciones físicas del Parlamento, pues ni siquiera le pertenecen, ni siquiera tiene el control. Pues recuérdese que la mitad del Palacio del Capitolio se encuentra en manos de la Asamblea Nacional Constituyente. En tal sentido, es un poco necesario, desde mi punto de vista, entender que las acciones son las que deben hablar por encima de las de lo que digan
los juristas y leguleyos de postín y de ocasión. Aquí pasamos de discutir, Napoleón, aquellas tesis, aquellas teorías sobre el voto oculto de aquella gente que aparecía en las encuestas, que Chávez tenía el 60% de las encuestas, pero los encuestadores decían que no, que había un voto oculto, que en realidad la gente le daba miedo decir que era antichavista. A decir que aunque se fuese minoría había que votar porque no se podían abandonar los espacios, y que aunque hubiese fraude había que ya votar porque no se podían abandonar los espacios. Pasamos de eso a teorías conspiranoicas, donde lo que se discute es si hay un vacío de poder, si hay una usurpación, si es el artículo 233, si es el artículo 230, si es el artículo 350, etc. Y al fin y al cabo llegamos a lo mismo. No ha habido en ningún momento de la historia de Venezuela donde se haya jugado el poder, no el gobierno, el poder. No ha habido un solo momento en la historia de Venezuela donde se haya jugado el poder y detentar el poder que no haya pasado por las armas. Ni uno. Me podrán decir que bueno, que las elecciones del 58 que ganó Betancourt, que las elecciones siguientes, si el gobierno de Rómulo Betancourt y el gobierno de Raúl Leoni no hubiesen tenido el poder de las armas, no hubiesen podido con el país. No hubiese podido Betancourt superar todos los golpes que le dieron. Ni enfrentar la guerra de guerrillas que se desató durante su gobierno. No se hubiese podido sostener el poder Raúl Leoni con la guerra de guerrillas. No hubiese podido superar los gobiernos posteriores las amenazas contra la democracia. El poder no depende de lo que está en un papel, depende de quien tenga la posibilidad a través de la fuerza de imponer lo que son las soluciones. Y lamentablemente, hasta este momento, que sepamos, la Asamblea Nacional no tiene cómo imponerse por la fuerza frente a esa banda de criminales que está apoderada de las instituciones en Venezuela. Sin embargo, Napoleón, como tú me has enseñado a ser humilde, yo quisiera mañana desdecirme y decir que estoy equivocado. De verdad quisiera. Ojalá así sea. Saludos para ti, Napoleón, y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. Su Twitter, recuerdan que es @DLaraF. D de Daniel, D Lara F, F de Farías. Les recordamos que, evidentemente, todos y cada uno de nuestros comentaristas son responsables de lo que ellos están diciendo. Es su punto de vista. Y los titulares y noticias que les damos los extraemos de trabajadores de empresas serias. Eso no quiere decir que de repente se puedan equivocar como todo el mundo, evidentemente. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice en esta última presentación de esta serie que nos está dando Werner Corrales. Lamentablemente, volvemos a decirlo, no hay forma de solucionar algunos sonidos que nos vienen especialmente de Venezuela. Van a tener que subir algunos de ustedes el volumen porque realmente es interesante. Werner Corrales, adelante. Para cerrar este ciclo, vamos a hablar de las propuestas que trae el libro Venezuela, Vértigo y Futuro para la reforma institucional. La reforma institucional tiene como base fundamental superar el rentismo clientelar que se apoderó del Estado venezolano y a través de ello hacer que el Estado esté al servicio del ciudadano y no al revés. Es una realidad que todos los venezolanos conocemos, que el Estado se ha, por así decirlo, encaramado encima de los venezolanos y pretende guiar, limitar, condicionar la vida de cada uno de nosotros, lo cual significa evidentemente coartar absolutamente la libertad de todos. La vía fundamental para hacer que el rentismo deje de reinar en el Estado no es la de que desaparezca la renta petrolera, para nada. Hay un error que cometen algunos analistas que reducen el problema del rentismo al hecho de que
la renta que genera la exportación, el comercio internacional de los hidrocarburos, sea la fuente principal de divisas de la economía venezolana. Evidentemente hay una relación con esto y es seria la deformación propiamente económica de la economía venezolana, ya vamos a hablar de ella, pero en realidad lo que más ha hecho daño del rentismo a la sociedad venezolana es que se apoderó del Estado la conducta populista clientelar basada en la renta. La conducta por la cual el Estado utiliza la renta para comprar conciencias. La sociedad venezolana, cada venezolano está expuesto a una cultura pública en la cual lo que él debe hacer es acercarse a quien distribuye renta, apoderarse de parte de la renta, y evidentemente eso lo hace caer en una cadena clientelar que limita al final su voluntad, limita su libertad. De hecho, en los últimos 40 años del desarrollo venezolano, el rentismo clientelar ha sido la lógica fundamental del comportamiento del Estado. Y para romper eso hay que romper tres grandes cadenas o tres grandes hilos lógicos del comportamiento del Estado y de los actores públicos que regentan al Estado. El primero es, hay que impedir que al llegar al poder los partidos políticos puedan manejar la renta a su antojo. Hay que crear fondos específicos con normas también particulares para la utilización de los fondos. Por ejemplo, como existen en los países escandinavos, particularmente en Noruega, pero existe también en Brasil, existe también en Colombia, países que producen petróleo desde hace mucho menos tiempo que Venezuela, crear fondos intergeneracionales. Por ejemplo, los fondos para creación de capacidades, para la educación, la salud, para la construcción de infraestructuras, deben ser usados para eso y no para otra cosa. Fondos anticíclicos, fondos que puedan ser utilizados cuando caen los precios de las materias primas que exportamos y por lo tanto se reduce el ingreso corriente del Estado, para que no haya necesidad de reducir la inversión social o la inversión en general que esté haciendo el Estado. Y tiene que haber una regulación que impida precisamente que se rompan las reglas. La experiencia más reciente que tenemos de la ruptura de esas reglas está en el millardito el cual pidió Chávez al Banco Central de Venezuela, y el Banco Central de Venezuela perdió la autonomía durante el gobierno de Chávez y ha servido de caja chica que alimenta permanentemente la inflación emitiendo dinero que no tiene soporte en la creación de bienes y servicios. Lo primero entonces es impedir que quienes están en el ejercicio del poder puedan hacer de la renta el uso que ellos pretendan, creando unos fondos cuya utilización esté perfectamente normalizada. Y a partir de allí, una serie de otras reformas. Por ejemplo, una reforma integral del sistema de justicia. El sistema de justicia venezolano no funciona. Está en poder de mafias. Gran parte del sistema de justicia es utilizado como instrumento del Ejecutivo precisamente para mantenerse en el poder. El sistema de justicia tiene que garantizar que a todo venezolano se le respetan sus derechos, pero además que todo venezolano tiene acceso a la justicia. La reforma de todo el sistema de justicia toca también la relación del sistema de justicia con la justicia militar. La justicia militar no puede estar sometida a la jefatura del ministro de la Defensa o del comandante de las Fuerzas Armadas, porque al hacer eso es perfectamente posible utilizarlo como instrumento que ha sido utilizado en los últimos 20 años.
todo el sistema institucional, quiero decir, las normas que rigen la economía, tiene que ser revisado. La economía venezolana tiene que depender mucho más del esfuerzo, de los proyectos de los ciudadanos y las organizaciones de los ciudadanos. Y por lo tanto, el Estado venezolano debe retirarse del rol protagónico que ha tenido en los últimos 50 años en la producción de cualquier cosa. El Estado venezolano puede tener un rol regulador importante para defender los intereses de toda la sociedad, regulación de la calidad de la educación, de la calidad y el mantenimiento del servicio de salud, de regulador del mercado, de que haya competencia en el mercado, pero no pretender ser actor fundamental, actor protagónico de la economía. Y para cerrar las grandes reformas que son necesarias, hay una necesidad de reforma en el régimen económico de la universidad venezolana. Porque a la universidad la necesitamos en la estrategia de construcción de una nueva economía. A la universidad la necesitamos como núcleo, como eje fundamental de un sistema de investigación, un sistema de ciencia, tecnología e innovación, para que ella tenga realmente el rol de motor del conocimiento. La Universidad Venezolana ha creado por muchísimos años muy buenos profesionales. Lamentablemente no ha desarrollado un sistema de investigación que esté conectado con la economía. Y por lo tanto, la reforma universitaria debe atender no solamente a la docencia o a la enseñanza, debe atender a crear unas bases para un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación como el que requerimos para desarrollar una economía del siglo XXI. Gracias, Werner Corrales. Con estas apariciones de Werner Corrales en nuestro programa, queremos que ustedes sepan que sí se han estado reuniendo grupos importantes de venezolanos para ver cómo se va a reconstruir el país, cuáles son justamente las reformas necesarias para reconstruir el país. Eso es lo que hemos querido mostrarles. Esto es la opinión de Werner Corrales, lo que ustedes escucharon, pero no solamente de él, también de un grupo grande de especialistas, de conocedores, para que Venezuela se reconstruya lo más rápidamente posible, no para que sea como antes de este narcorrégimen, sino para que sea mucho mejor que en los años 60 y 50. Porque la Venezuela del siglo XXI no puede ser la Venezuela esta de bonanza, por cierto, de los años 60 y 70. No puede ser porque el mundo es otro. Tiene que ser mejor, tiene que modernizarse. Y antes de cerrar, aquí están algunos de los titulares del Nacional más destacados. Parlamentarios del Mercosur solicitaron desconocer a Maduro el 10 de enero. El Frente Amplio convocó a manifestar en rechazo a la juramentación de Maduro. Parlamento Europeo reiteró que desconocerá el nuevo mandato de Maduro. Por otro lado, estaba leyendo que España no tendrá representación oficial en la toma de posesión de Maduro. Son algunos de los titulares más destacados por el diario El Nacional. Por otro lado, vamos a agradecer a las personas que nos ayudaron a hacer este programa, como Ángela Sago y su nuevo libro El nombre de los pobres los multiplicamos, la nueva novela de Bernardo Jurado Volando en el ataúd, el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, Super Rent Orlando, Aptitude Answare, Domenica Ciortino Rialtor y Simple Care. Ellos son los que mantienen y hacen posible 24 Horas Radio, Voz de la Libertad y la Democracia. Este 15 de enero del 2019 se cumple un año de la masacre del Junquito, donde fue asesinado el inspector Oscar Pérez, José Pimentel, Abraham Lugo, Abraham Agostini, Jairo Lugo, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez. Todos ellos masacrados con tiros certeros en la cabeza después de haber quedado aturdidos
con impactos de misiles RPG que impactaron en la vivienda donde ellos se refugiaban y donde horas antes habían manifestado su disposición a entregarse debido a la proporción ventajosa que tenían los cuerpos represivos de la dictadura, una proporción de 1000-1. Recordamos esa fecha como la masacre del Junquito, pero este 15 de enero del 2019 nosotros queremos también no solamente recordar la masacre por el hecho terrible que representa en nuestras memorias, sino también recordar lo que ellos hicieron en vida, lo valeroso que fueron en vida, el honor que merecen por lo que hicieron en vida. Todos ellos asumieron una conducta valiente en favor de la libertad, asumieron su deber constitucional de tratar de recuperar el hilo constitucional y merecen todos los honores. Y hay algunas ciudades en Venezuela que han confirmado su participación en lo que hemos denominado la vigilia global en honor a Óscar Pérez y los héroes de la resistencia. Ustedes pueden ubicar las ciudades en Venezuela a través de las redes sociales de @JabuResistencia en Twitter, como también a través de mis redes personales Julio César Rivas. Allí van a encontrar todas las ciudades que hasta este momento han confirmado su participación en esta actividad. También pueden hacerlo si usted tiene deseos de organizar en una ciudad del mundo o del país que no esté incluida en esta lista este evento de honor a los héroes de la resistencia. Usted puede contactarse con nosotros para ayudarlos en su difusión. Esto es una labor de todos, rendirle honor para comenzar este año 2019 recordando lo que hicimos en el pasado para asumir los retos que se vienen este mismo año y en el futuro. Dios, patria y gloria, resistencia hasta la victoria.